Bienvenidos al canal Hornaces y Rol. El día de hoy vamos a estar hablando de los diferentes tipos de daño y las energías capaces de realizar daño en Pathfinder segunda edición remasterizada. En Pathfinder existen múltiples fuentes de daño y múltiples tipos de daño que pueden categorizarse entre instancia, salpicadura, persistente, físico, energético, mental, espiritual, veneno o precisión. Los daños físicos son los archiconocidos cortante, perforante y contundente. Estos, si son parte de un arma, pueden añadir el rasgo de los metales de los cuales están hechas, como plata o hierro frío. Energético. Contiene los elementos sónico, fuego, frío, ácido, eléctrico, fuerza, vitalidad, anteriormente conocida como positivo, y vacío, anteriormente conocido como negativo. Vitalidad normalmente no realiza daño a criaturas vivas y los no muertos suelen ser inmunes al daño de vacío. Mental. Daño generado hacia la conciencia del objetivo. Criaturas programadas y sin mente suelen ser inmunes a este daño. Espiritual. Este daño prioriza a los entes incorpóreos. A diferencia de los otros tipos de daños, si se realiza daño a una criatura poseída, el daño espiritual solo dañará al ser invasor. Este daño, y solo este daño, puede adquirir los rasgos sagrado e impío. Aunque es difícil acceder a estos rasgos, generalmente se los puede acceder por campeones clérigos con su rasgo de santificación o las runas de nivel 11 sagrada e impia. Este daño reemplaza el daño del alineamiento. A efectos de traducción, el daño malvado es espiritual impío y el daño bueno es espiritual sagrado. Caótico y legal pasan a ser orden y disolución, pero no hay fuentes de otorgar estos rasgos o efectos mecánicos hasta la fecha, y se traducen simplemente como daño espiritual. Veneno. Daño proveniente de toxinas aplicadas por gases, heridas, contacto, ingesta u otras condiciones. Precisión. Este tipo de daño aumenta el daño original de la fuente de daño. Proviene de dotes o habilidades que giran alrededor de golpear puntos específicos. Algunas criaturas son resistentes o inmunes al daño de precisión. Esto únicamente disminuye el daño aumentado, no el daño original. Daño de salpicadura se realiza daño de manera automática a todas las criaturas dentro del área, incluyendo la casilla de origen, generalmente presente en objetos como bombas. El daño persistente se realiza con el tiempo. En lugar de recibir daño de manera inmediata, este daño se realiza al final de cada uno de los turnos. Después de recibir daño de esta manera, la criatura que lo sufre tira un de 20 plano sin modificadores de ningún tipo hace de 15. En un éxito termina el daño persistente. El daño persistente se acumula siempre y cuando el tipo de daño sea diferente. En otro caso, se utiliza el más alto aplicado. Por ejemplo, daño persistente de ácido, daño persistente de veneno y daño persistente de fuego pueden existir simultáneamente en el mismo objetivo. Al tener múltiples daños persistentes y querer eliminar cada uno de los tipos de daño, se tiene que hacer una tirada de 20 plano por cada tipo de daño y todas se realizan en simultáneo al final del turno. Sangrado. Es el daño persistente más común y representa la pérdida de sangre, aplicando resistencias y debilidades normalmente para el daño físico que lo causó. Al recuperarse por completo los puntos de vida, el sangrado termina inmediatamente. Criaturas que no tienen sangre o no necesitan sangre para subsistir son inmunes a este tipo de daño. El envenenamiento es una condición aparte del daño persistente por veneno y son acumulables entre sí. El envenenamiento sí realiza daño inicialmente. El daño puede provenir de tiradas de ataque, tiradas básicas de salvación o tiradas de salvación. Al realizar un ataque se comprueba la CA si iguala o la supera se acepta el golpe. Una salvación básica representa las reglas simples de salvación universales a toda característica que lo tenga. La criatura realiza la salvación contra la CD de la misma. En un éxito recibe la mitad de daño y en un fallo recibe daño completo. En las salvaciones no básicas, los resultados y consecuencias se especifican en su fuente. Críticos. Para realizar un impacto crítico se comprueba 10 por encima o debajo de la CD. Si superamos la CA por 10 o más, realizaremos un golpe crítico. A la inversa, si fallamos por 10 o más, tendremos un fallo crítico. Lo mismo aplica a las salvaciones. Cuando se realiza un impacto crítico o una criatura falla críticamente en una salvación básica, el daño se duplica, después de tirarlo, pero antes de aplicar vulnerabilidades y resistencias. En un crítico también se duplica el daño persistente aplicado. En el caso de un veneno que cause envenenamiento, trata la salvación del objetivo como si fuera una categoría menos, transformando un éxito crítico en un éxito en un fallo y un fallo en un fallo crítico.
No se puede fallar críticamente 2 veces en la misma salvación, así que un fallo crítico se convierte simplemente en un fallo crítico. De base no existe una penalización por tener un fallo crítico en un ataque. Los objetos también pueden ser dañados si estos son seleccionados para los ataques, aunque algunas acciones como bloqueo de escudo pueden hacer que este objeto reciba daño. Al utilizar una armadura y recibir un ataque, la armadura no recibirá daño a menos que la armadura sea el objetivo del ataque. En tal caso, se utiliza la dureza del objetivo como resistencia a todo daño, después se reducen sus puntos de vida. Un objeto que llega a la mitad de sus puntos de vida gana la condición de roto y debe ser reparado. Al llegar a 0 puntos de vida, el objeto es destruido. Un objeto roto pierde todos sus bonificadores excepto el bono por objeto a la CA. Usar una armadura rota otorga un penalizador de estatus a la CA igual a -1 para la armadura ligera, -2 para la armadura media y -3 para la armadura pesada. Un objeto roto sigue imponiendo todas las penalizaciones que tenga. Usar un arma rota no otorgará dados al daño y no nos beneficiaremos de ninguno de los bonificadores de sus rasgos. Esto ha sido todo por las categorías de daño. Espero que les haya gustado, like y suscribirse.